Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 61, en plena noche, 2. Y Nico se quedó unos segundos en el umbral de su puerta antes de volver a entrar y cerrarla tras de sí. Su madre ya se había acomodado, sentada al borde de la cama, mientras su padre permanecía de pie a su lado, con la mirada recorriendo la habitación. Al menos esta vez tu cuarto está limpio. ¿Qué te motivó a hacerlo?, preguntó. Y Nico tartamudeó, sin saber qué responder, hasta que él se encogió de hombros y se sentó en una silla de plástico. No importa, progreso es progreso. Un incómodo silencio llenó la habitación. Debe ser esa época del año otra vez, pensó. Desde que su familia la había abandonado, sus padres la visitaban de vez en cuando. Al principio, Nico creyó que lo hacían porque se sentían culpables. Su ingenua versión más joven pensó que aún guardaban un poco de cariño en sus corazones. Pero estaba equivocada. Le tomó años descubrir que aquellas visitas eran una obligación. Para evitar problemas legales por haberla abandonado, estaban obligados a darle una pequeña asignación y visitarla al menos de vez en cuando. Esa era la única razón por la que venían, y por eso cada año Nico tenía la desgracia de recibirlos. ¿Qué has estado haciendo últimamente, Nico?, preguntó su padre, con una expresión que dejaba claro lo poco que le importaba la respuesta. Lo de siempre, respondió ella con desgano. No tenía interés en su charla vacía, sabía que no les importaba. Para ellos, todo esto no era más que una formalidad. Le hicieron varias preguntas para fingir interés, y Nico contestó con monosílabos, buscando que la conversación terminara cuanto antes. Finalmente, su padre se levantó, mirándola con el ceño fruncido. ¿Y tu defecto? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Defecto? Y Nico apretó los dientes, sintiendo una punzada en el corazón. No me digas que aún crees que eso es normal, dijo él con dureza. Su madre se tensó. Y Nico, gritó, pero su esposo levantó una mano para detenerla. Suspiró, dejando ver su decepción. Ya veo que todavía no superas esa mentalidad podrida. Y Nico apretó con fuerza el borde de su camisa. Estoy cansada de esto. Asegúrate de mantenerte alejada de los problemas. No hagas nada que avergüence a nuestra familia. Solo váyanse. Trata de controlarte. No quiero sus consejos. El corazón de Nico estaba hecho un caos, pero no dijo nada. Ya lo había intentado antes, y nunca la escuchaban. Para su alivio, finalmente salieron de su habitación y cerraron la puerta con un golpe. Y Nico exhaló con cansancio, la mirada perdida. Luego se acercó para echar el cerrojo, pero se detuvo al oír sus voces del otro lado. La voz de su madre temblaba. ¿Qué vamos a hacer? Han pasado tantos años. Su padre ajustó su abrigo. Nunca va a mejorar. Ni siquiera sabe que está defectuosa. ¿No hay nada que podamos hacer? Ya hicimos lo que podíamos. Ahora debe valerse por sí misma. Nunca encontrará un lugar en este mundo. Cuando se dé cuenta de que está equivocada, volverá rogando por nuestra ayuda. Después de eso, el sonido de sus pasos se fue alejando. Y Nico se recostó contra la puerta y suspiró, con la mirada vacía. Semanas atrás, habría terminado acurrucada en su cama, llorando durante horas.
Uno pensaría que con el tiempo habría desarrollado una piel más dura, pero no era tan sencillo. Cada vez que venían, una pequeña parte de ella seguía esperando que, tal vez, hubieran cambiado. Eran sus padres, las personas que había conocido toda su vida, era lo natural. Pero esta vez, extrañamente, sintió alivio. Siempre la herían con las mismas palabras. Nunca encontrará un lugar en este mundo. Antes, eso era verdad. No tenía amigos ni relaciones que valieran la pena, y su vida era un desastre. Todavía lo era. Pero ahora tenía un lugar al que realmente pertenecía. Kyle. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras se metía bajo las sábanas. Necesito demostrarles que están equivocados. Era hora de que Himiko pusiera su vida en orden. El día del festival deportivo finalmente había llegado. Antes de que amaneciera, incluso antes del primer rayo de sol, varios héroes se habían reunido en una de las salas de conferencias de la UA. El director Neso estaba en la cabecera de la mesa, con Omad sentado a su lado, luciendo su sonrisa característica. La mayoría de los presentes eran profesores de la escuela, salvo algunas excepciones notables. La heroína conejo, Mirko, había sido invitada para ayudar en caso de que surgieran imprevistos. Kamui Woods y Mt. Lady, involucrados en la investigación, también estaban allí. Aux, el cerebro detrás del plan, se encontraba al lado del director Nesu, frente a un gran mapa del campus. Usando una de sus plumas rojas, señalaba distintos puntos de la academia mientras repasaba los detalles del operativo. El objetivo, capturar al vigilante de medianoche. Aunque no se había mostrado en los últimos días, la amenaza que representaba seguía presente, y no actuar solo generaría más problemas. Aún así, había muy poca información sobre él, por lo que tenderle una trampa directa era casi imposible. En cambio, el plan estaba diseñado pensando en All for One. Habían hecho todo lo posible por promocionar el festival, era imposible que él no se enterara. Para alguien como él, los estudiantes eran como polluelos ante un halcón. Débiles, indefensos, vulnerables a su poder. Si aparecía, no podría resistirse a la tentación de buenos dones. Y si su teoría era cierta, si realmente tenía alguna conexión con All for One, o un don similar, no se quedaría quieto. Al menos, eso esperaban. Había muchas posibilidades de que no asistiera, pero solo había una forma de saberlo. Cuando Hawks terminó su explicación, guardó la pluma de nuevo en su ala. ¿Alguna pregunta?, preguntó. Capítulo 62. Preparando el escenario, el inicio del festival. A las 8 en punto, Kao llegó al café para recoger a Akiko y Sakura, que ya lo esperaban. Debido a lo grande que sería el evento, Kao se había preparado a fondo. Había 10 camiones de comida improvisados estacionados frente al café, cada uno lleno de suministros de bebidas y montones de ingredientes para preparar bocadillos. También había 2 autobuses con unos 50 empleados temporales, desde baristas y panaderos hasta camareros comunes. El café había conseguido un trato enorme, y por eso debían prepararse bien para satisfacer la demanda. De esa manera, Sakura podía centrarse en el trabajo administrativo, mientras Akiko se encargaba de las bebidas y los bocadillos. Incluso habían organizado los turnos de manera que tuvieran algunos descansos para poder ver los combates. ¿Están listas?, preguntó Kao al encender el motor. Sakura se sentó en el asiento delantero, mientras Akiko y una nueva empleada temporal iban atrás. Akiko asintió, guardando la llave del café en su bolso.
Sí, creo que tenemos todo. Perfecto. Kyle se incorporó al tráfico matutino, siguiendo la ruta que el GPS marcaba hacia la UA. Tras unos 15 minutos de viaje, Kyle llegó a las puertas principales de la UA y realizaron una breve inspección de seguridad antes de permitirles el ingreso. Desde su auto, podía ver la icónica estructura en forma de H, con miles de ventanas que reflejaban el sol como diamantes. Vaya, así que esta es la UA, sonrió Sakura, sacando la cabeza por la ventana mientras sus ojos se movían de un edificio a otro. La mayoría de los niños, si no todos, soñaban con ser héroes. Pero cuando nacían sin don, como Sakura, o con habilidades muy débiles, tenían que aceptar la cruda realidad de que jamás lo serían. Dado que la UA era un lugar sumamente restringido, las personas normales rara vez tenían la oportunidad de entrar, por lo que era la primera vez que ella veía la academia de cerca. Akiko y la empleada también miraban por las ventanas, con una leve sonrisa en el rostro, admirando el panorama. Kyle condujo unos minutos más hasta llegar al estadio donde se celebraría el festival. Los Big Three ya los esperaban al llegar. «Buenos días», exclamó Nehire, radiante, mientras bajaban del auto. Llegaron bastante temprano. Mirio lo saludó también, estrechando la mano de Kao, mientras Tamaki asintió con cortesía al cruzar la mirada con Sakura antes de apartarla con timidez. «No podemos darnos el lujo de llegar tarde», respondió Kao. «Tenemos que instalarnos antes de que empiece el festival». Nehire asintió con entusiasmo y pasó un brazo por los hombros de Kad y Sakura. «Vamos, el evento empieza en una hora». Akiko se volvió hacia el pequeño ejército de trabajadores y dio una palmada. «Bien, hoy será un día agitado. Puede que parezcan muchos, pero asistirán miles de personas. Deben ser rápidos, diligentes y trabajadores si no queremos fallarle al jefe Kao, ¿entendido?» «Sí, señora», respondieron todos al unísono. El rostro de Akiko se mantenía serio, sin mostrar emoción alguna, aunque por dentro. «Oh, me llamaron señora. Jejeje». Se aclaró la garganta. «10 de ustedes, vengan conmigo para el recorrido. Los demás, comiencen a montar todo». «Sí, señora». Nehire los guió en un detallado recorrido por el estadio, las zonas de descanso, el escenario principal y hasta las salas VIP. Como debían servir bebidas y bocadillos, necesitaban conocer cada rincón del lugar. La visita completa y la instalación de los puestos les llevó cerca de una hora, y para cuando terminaron, el festival ya había comenzado. Intercambiaron contactos por si surgía algún problema, y luego los Big Three se despidieron. «Buena suerte hoy, den lo mejor de ustedes», dijo Nehire, agitando la mano mientras se alejaban. Sakura se giró hacia Kao. «¿Qué hacemos primero? Asegurémonos de que todo esté bien montado, y después decidimos si vemos el festival o ayudamos a Akiko». Sakura asintió, y comenzaron su inspección. Primero fueron a las gradas, donde el público ya llenaba casi todos los asientos. Miles de espectadores vitoreaban mientras Present Mike subía al escenario. Tomó el micrófono, y su voz retumbó por todo el estadio gracias a los altavoces que amplificaban su don. ¿Están listos? El público estalló en gritos y aplausos, la emoción elevándose como una ola. Bienvenidos al único e inigualable festival deportivo de la UA. Present Mike sonrió, con los brazos en alto, disfrutando de la euforia de la multitud. El festival consistirá en 3 eventos principales. A continuación, explicó cada prueba que se realizaría durante los 3 días del evento.
Era tal como Kao recordaba del anime. Primero, la carrera de obstáculos, diseñada para poner a prueba la resistencia de los estudiantes y reducir su número. Luego, la batalla de caballería en equipos. Y finalmente, el torneo, la joya del arco. Mientras los estudiantes comenzaban a entrar al campo para el primer evento, Cal esbozó una sonrisa. Tantos dones maravillosos, seguro que no les importará si tomo algunos. Su prioridad era el negocio, por supuesto, pero no podía dejar pasar una oportunidad así. Había varios dones que le gustaría obtener y otros que necesitaba a toda costa. Eihiro Kirishima, Red Riot. Denki Kaminari, Charge Bolt. Toru Agakure, la chica invisible. Los deseaba, pero el que necesitaba sobre todo era el de Itoshi Sims. Le había prometido a Tsumi ayudarla con sus pesadillas, y hasta el momento, su don era el único que podía servirle. Kail, tenemos que revisar las otras áreas, dijo Sakura, dándole un toque en el hombro. Está bien, vamos. Le lanzó una última mirada al escenario antes de alejarse. Debía tener paciencia. El tercer día. Ahí haría su jugada. En una de las salas VIP, una mujer de presencia imponente estaba sentada con las piernas cruzadas, bebiendo vino mientras observaba los eventos abajo. Vestía de blanco puro, y su cabello del mismo color estaba recogido en un moño apretado, con algunos mechones sueltos que rozaban su rostro. Su mirada se agudizó al dejar la copa sobre el banco a su lado, sus movimientos eran tan elegantes como precisos. Cruzó los brazos sobre su pecho y lamió el rastro carmesí de sus labios. ¿Qué piensas de los estudiantes, Gerald? Su mayordomo inclinó la cabeza. Todos lucen magníficos, madame. La dama blanca soltó una suave risa que llenó la habitación, haciendo que Gerald se tensara. Supongo que incluso los gusanos pueden parecer lindos cuando se revuelcan en el lodo. Puedes retirarte. Tomó sus binoculares y enfocó hacia el estadio. Que comiencen los juegos. Capítulo 63. El desastre viste de negro, 1. 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Excepto por los combates que ocurrieron durante ese tiempo, nada relevante había sucedido. Todo había salido tal como Kao lo había previsto, no había habido cambios en la trama. Tanto la carrera de obstáculos como la batalla de caballería habían terminado hace tiempo, y ahora las peleas del guantelete estaban en pleno apogeo. Kail estaba sentado entre el público, junto a Sakura y Akiko, que observaban el escenario con los ojos fijos mientras comían de un gran tazón de palomitas. Ambas habían trabajado sin descanso los últimos 2 días y recién ahora podían disfrutar del festival por primera vez desde que comenzó. Ese tipo tiene la cabeza dura, murmuró Sakura mientras masticaba palomitas. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro cuando los combatientes chocaron, un chirrido metálico cortó el aire. El rubio también parece muy fuerte. Estos chicos dan miedo. En el escenario, Kirishima y Bakugo estaban enfrascados en una batalla que hacía latir la sangre, ambos desatando golpes tan potentes que hacían retumbar la arena. ¡Ban! Bakugo lanzó una explosión tan fuerte que el suelo se quebró, casi levantando a Kirishima del piso. Kail tomó un puñado de palomitas del tazón de Sakura, mirando la pelea con expresión aburrida. Sakura, en cambio, no podía estar más emocionada. Le tiró de la camisa, sin apartar la vista del combate. ¿Quién crees que gane? Ambos se ven fuertes, tal vez los dos se desmayen como en aquella otra pelea, respondió Kao con voz cansada. Por supuesto, ya sabía el resultado, pero no quería arruinarles la sorpresa.
Oye, pásame un poco, susurró una voz desde dentro de su camisa. Kyle suspiró y respondió en voz baja. La vida era mucho más tranquila cuando te quedabas en casa. Daisy rió mientras agarraba las palomitas con sus diminutas manos, mordiéndolas con entusiasmo. MMM. Está delicioso. Dame otra. Kyle tomó otra y fingió que la dejaba caer, justo cuando dos pequeñas manos la atraparon y la arrastraron hacia adentro. ¿So MMM cuando empiezas? Preguntó entre bocados. Kyle no respondió. Esperó unos segundos mientras una escena que ya conocía se desarrollaba frente a ellos, una explosión resonante que marcó el final del combate. Sonrió y se puso de pie. Ahora susurró. Dean. Nueva misión. Título: El desastre viste de negro. Detalles de la misión: obtén al menos 3 dones antes del final del festival deportivo y elimina a cualquiera que se interponga en tu camino. Duración: 6 horas. Recompensa: 15 puntos de estadísticas. Fracaso: ninguno. Kyle sonrió con malicia. Gracias por la ayuda. Es hora de que te vayas. Daisy le hizo un saludo antes de desvanecerse en partículas doradas. Kyle. ¿Te vas?, preguntó Sakura, alzando la vista. Sí, quiero estirar un poco las piernas. Volveré pronto. ¿Voy contigo?, preguntó mientras lanzaba miradas al pasillo y trataba de concentrarse en él. Era raro. En realidad, todo lo que ocurría allí era raro. Técnicamente, todos los presentes habían pagado para ver a niños pelear en un torneo de superpoderes. Era como los torneos de la antigüedad, solo que sin las muertes. Ahora entendía por qué eran tan populares en su momento. No hace falta. Disfruta, respondió Cal antes de marcharse. Con casi todo el público viendo los combates, los pasillos del Festival de la UA estaban completamente vacíos, salvo por algunos guardias de seguridad repartidos por el lugar. 2 de ellos, vestidos con uniformes azul oscuro, conversaban mientras observaban la transmisión en vivo. ¿Ves? Te dije que el rubio iba a ganar. Anda, paga. El otro suspiró con fastidio, metió la mano en el bolsillo y le entregó algo de dinero. Disfrútalo ahora, recuperaré lo mío en la próxima ronda, dijo con orgullo. Crack. Ambos levantaron la cabeza al escuchar el sonido de una puerta abriéndose. El primero frunció el ceño. ¿Quién podría ser? Nadie tenía permiso para estar en esa zona y no habían recibido ninguna transmisión desde la entrada. De la puerta salió un hombre vestido completamente de negro. Su atuendo de cuero era opaco, absorbía la luz, y sus pasos resonaban en el pasillo como el tic de un reloj, marcando la cuenta regresiva hacia el desastre. Su rostro estaba cubierto por una máscara tipo dominó, dejando solo visible su boca, una sonrisa inquietante manchada de sangre. Paso. El hombre tenía las manos en los bolsillos y caminaba con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El guardia lo supo al instante: ese hombre era peligroso. Intentó tomar su radio para enviar una alerta, pero sus manos comenzaron a temblar. La radio cayó, deslizándose por el suelo. El miedo lo invadió, un terror tan intenso que preferiría lanzarse por la ventana antes que enfrentarlo. Paso. Su abrigo se agitó cuando chispas doradas aparecieron a su lado, una ráfaga de viento apartó su cabello negro como el carbón. De la nada, surgió otro hombre, igual de temible.
Tenía la piel bronceada y un cabello blanco que le caía más allá de los hombros, cubierto por un tocado con forma de chacal que lo hacía parecer una reencarnación de Anubis, el guardián de las tumbas. En su mano sostenía una lanza, que hizo girar con un movimiento fluido, el extremo golpeó el suelo con un chillido metálico y saltaron chispas. Apenas se acercaron, los dos guardias se derrumbaron de rodillas. Estamos jodidos, murmuró uno, antes de perder el conocimiento. Cao los observó un momento, se rascó la cabeza y miró a Sino. ¿Me pasé un poco? Sino se encogió de hombros. Bueno, están echando espuma por la boca. Terror primordial. El anfitrión puede desatar una habilidad de terror. Aquellos expuestos a su aura sentirán un miedo paralizante que puede inmovilizarlos o incluso matarlos, dependiendo de su estado de salud. Supongo que tendré más cuidado la próxima vez. Ahora vayamos a visitar a esos niños. Capítulo 64. El desastre viste de negro, 2. Cail caminaba por los pasillos, y gracias al recorrido que Nehire le había hecho antes, sabía exactamente a dónde ir. Era el mejor lugar para conseguir tantos quirks como quisiera, y aún mejor, un sitio donde podía obtenerlos fácilmente. La enfermería. Después de cada pelea, los estudiantes heridos eran llevados allí para recibir tratamiento. Eso significaba que, en lugar de buscarlos uno por uno, Cao solo debía ir al único lugar donde sabía que estarían. Por esa misma razón esperó a que Kirishima fuera trasladado antes de actuar. Podría haber esperado un poco más por Deku y Bakugo, pero había dos razones por las que decidió ignorarlos. La primera era la naturaleza de sus quirks y su resistencia. Los demás podían ser relativamente fáciles de derribar, pero Deku y Bakugo eran otra historia. No caerían sin armar un escándalo, lo cual lo llevaba a su segunda razón. Cao no tenía intención de interrumpir el festival cultural, no cuando aún había tanto dinero por ganar. Esto debía ser rápido, entrar como un fantasma y salir antes de que los héroes supieran que los golpeó. Mientras subían las escaleras, unos 5 guardias los vieron y estaban por sacar sus armas cuando Sino lanzó su bastón con facilidad. El arma se clavó en el suelo frente a ellos, y de inmediato estallaron chispas púrpuras que electrocutaron a los guardias. Humo blanco salió de sus cabezas mientras caían. ¿Cuál es el plan?, preguntó Sino al recuperar su bastón. Cail alzó una ceja, mirándolo como si hubiera dicho algo absurdo. No hay plan. Solo asegúrate de que nadie me interrumpa. Llegaron a la puerta de la enfermería poco después. Cail se acercó para tomar el picaporte, pero se detuvo a unos centímetros, frunciendo el ceño. Eso lo explica, murmuró. Sino lo miró de reojo. ¿Qué ocurre? Cail explicó lo que había notado al llegar. No era nada mayor, pero se dio cuenta de que el sonido del escenario no llegaba hasta esa parte de la arena. Había una burbuja de silencio que aislaba a ambos sectores. Al principio no le dio importancia, ya que el ruido del festival debía ser fuerte, pero ahora. Sonrió. Los héroes nos descubrieron. Sino permaneció impasible y miró la puerta con desgano. ¿Quién está ahí? Cao olfateó el aire, captando fácilmente el aroma en la habitación. Para asegurarse, utilizó geolocalización. Sus ojos se iluminaron ligeramente. ¿Mirko? Según recordaba, Mirko no estaba en el festival deportivo. ¿La habrán traído para capturarme? ¿O tienen otro propósito? Cail suspiró. Estaba perdiendo tiempo valioso.
Retrocedió un paso y empujó suavemente a Sino. Encárgate de ella. Yo me ocuparé de los demás. Cuando termine, te llamaré de vuelta. Sino asintió. Su bastón pulsó con energía mientras tomaba el picaporte y entraba en la habitación. Cail, en cambio, desapareció como si nunca hubiera estado allí. En cuanto Sino cruzó la puerta, fue rodeado por una oscuridad espesa e impenetrable. Ni siquiera podía ver sus propios brazos, mucho menos algo más. Caminó unos pasos y giró hacia otro lado. Cegando mi vista para crear una desventaja nada mal. La electricidad fluyó por su cuerpo, serpenteando por la habitación y entrando en las luces del techo. Durante un segundo, las bombillas chispearon y se encendieron todas a la vez. Entonces Sino los vio unas 20 enormes unidades robóticas que lo habían rodeado por completo. Y sobre una de ellas, una mujer de cabello blanco y ojos rojos como el fuego. Sus largas orejas se movían, captando hasta el más leve sonido, mientras una sonrisa brillante adornaba su rostro. Es la de aquella noche, pensó Sino. Espero que no te arrepientas de tu decisión, murmuró. BZZZZZ. Todas las luces estallaron al mismo tiempo, el vidrio cayendo en 1000 fragmentos. Mirko sonrió en la oscuridad, mientras docenas de ojos rojos se encendían como orbes demoníacos. ¿Lista para la segunda ronda?, preguntó Sino, adoptando su postura. Saltemos a ello, respondió Mirko. Vos. Sino escuchó el sonido del salto de Mirko, pero no la vio, solo siguió por sus oídos y el leve resplandor de los robots. Van. Fue un segundo demasiado tarde o quizá no. Había reaccionado justo a tiempo, era Mirko quien se había vuelto más rápida que en su último enfrentamiento. El suelo estalló cuando sus pies pasaron rozando a Sino, cortando su costado. Aterrizó junto a él, apoyando manos y cabeza en el suelo mientras giraba. Sus piernas se movieron como cuchillas giratorias. Vos. Sino bloqueó las dos primeras patadas con su bastón, un sonido metálico resonando en toda la sala, y luego giró el cuerpo para esquivar la tercera antes de lanzar su contraataque. ¡Clang! El golpe nunca alcanzó a Mirko, se detuvo al chocar con el puño metálico de uno de los robots. El semblante de Sino se oscureció. Corrientes eléctricas recorrieron su brazo, envolviendo el bastón como una serpiente. En un instante, el brazo del robot fue cercenado. Sino lanzó el bastón, calculando la posición de su cabeza a partir de una sola mirada. El arma atravesó la oscuridad y se incrustó justo entre los dos orbes rojos. La cabeza del robot explotó, y la máquina cayó como un titán abatido, esparciendo metal, vidrio y aceite por el suelo. Sino levantó el brazo justo a tiempo para bloquear el puño de Mirko, cuya fuerza generó una onda de choque que lo hizo retroceder varios pasos. Has mejorado, dijo mientras sacudía el dolor de su brazo. Y tú sigues en pie, respondió Mirko, moviéndose entre la oscuridad como si tuviera una segunda vista adaptada a la noche. Y la tenía, los conejos podían ver en la oscuridad, después de todo. Solo veía destellos bañados en rojo, seguidos por ráfagas de viento cada vez que ella lo alcanzaba. Sino retrocedía con pasos fluidos, casi danzando. El puño de Mirko cortó el aire vacío, y Sino se adelantó un paso, colándose en su guardia. Ella saltó hacia atrás, pero Sino la sujetó por el brazo, apretándolo con fuerza. Giró el cuerpo, colocó su brazo sobre el hombro y la elevó antes de estrellarla contra el suelo. ¡Boom! El polvo se levantó por el impacto, haciendo temblar el piso.
La sangre bajó por el rostro de Mirko hasta su boca y sonrió como una bestia salvaje. Sino también sonreía, y Mirko pudo verlo con claridad. No te pongas tan confiada, dijo ella entre dientes, apenas estamos empezando. No te estreses tanto, arruinarás tu perfecta línea de coneja, bromeó Sino. Espero que tus chistes sean tan fuertes como tus golpes, señor desconocido. Sino, pero puedes llamarme a Rey, respondió él con una risa leve. ¿Lo entiendes? A Rey como Harry. Mirko lo miró sin expresión y un breve silencio los envolvió. No odiaba los chistes de conejos, pero tampoco los disfrutaba. Lo extraño era que él siempre parecía tener uno listo, incluso si eran ridículamente malos. Voz. Como una bailarina de breakdance, Mirko giró fuera de su agarre y se apartó de él. Los robots se prepararon para atacar, pero Mirko sacó un control remoto de su bolsillo y los apagó a todos. Un zumbido metálico llenó la habitación cuando las máquinas se desplomaron, quedando inmóviles, salvo por el brillo rojo de sus ojos. Nunca quise usar a esos chatarra. Vamos, Sino, veamos qué tan bueno eres en realidad. Sus músculos se tensaron, las fibras crudas de sus piernas expandiéndose con fuerza, acumulando energía como un resorte. El suelo se agrietó bajo sus pies, una red de fisuras extendiéndose por todo el piso y entonces desapareció. Todo lo que Sino vio fue un destello blanco, mezclado con el persistente resplandor rojo de la oscuridad. Un silbido agudo llenó el aire, como el rugido de un reactor a toda potencia. Y después, llegó la explosión. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 65. El desastre viste de negro, 3. Kyle ya podía escuchar los sonidos de las explosiones provenientes de la batalla de Sino cuando llegó a su siguiente ubicación. Los héroes habían hecho todo lo posible. Habían trasladado a los estudiantes de la enfermería y creado una improvisada en el otro lado del estadio. Si hubieran tenido suficiente información sobre Kao, su plan habría funcionado. Él estaría ocupado luchando contra Mirko mientras ellos tendrían tiempo de reagruparse y lanzar un contraataque. Pero no sabían sobre Sino. Peor aún, creían conocer sus dones, pero al final del día lo único que sabían era una chispa de lo que realmente era capaz. Su sentido del olfato era mucho más agudo de lo que podrían haber imaginado. Detectó fácilmente los olores de los estudiantes y los maestros, lo que lo llevó a la habitación en la que estaba. Sin perder tiempo, Cal empujó la puerta y entró. Luego arqueó una ceja, fingiendo sorpresa mientras sus ojos carmesí recorrían cada rincón. Era una trampa, obviamente. Irase-Head, Cementos, Ectoplasm, el héroe de la sangre y, por supuesto, Cameo y Woods. 5 poderosos héroes de pie en diferentes esquinas del cuarto, con la mirada fija en Kao mientras sus dones se activaban. Había otra puerta al otro extremo de la habitación. Ese era el objetivo de Kao, pues esa puerta conducía directamente a los estudiantes. ¿Soy tan famoso que merezco tal recibimiento?, preguntó Kao, su mirada pasando de un héroe a otro. Aux tenía razón, cayó directo en nuestra trampa, pensó Cameo y Woods. Los ojos de Cementos se entrecerraron. Así que este es el vigilante, parece demasiado peligroso como para dejarlo ir. Lo sellaré con mi cemento y lo llevaremos directo a Tartarus. Solo Eraserhead, que había presenciado su pelea con el Nomu, sabía que esto no sería una tarea sencilla. En aquel entonces, Cal había peleado mano a mano con esa bestia, resistiendo sus explosivos golpes y derrotándola. Omar era probablemente el mejor para enfrentarlo,
pero no podía abandonar el festival o la gente sospecharía que algo andaba mal. Endeavor, la otra opción viable, estaba fuera en otra misión. Por eso Aizaba estaba allí, era el equilibrador, su arma secreta. ¿Qué tan confiado estarías sin tus dones?, preguntó. El cabello de Aizaba se elevó, flotando como un velo fantasmal, mientras sus ojos ardían rojos, brillando como brasas. No importaba si Kao tenía 50 o 100 dones, ante la mirada de Aizaba todo sería borrado. El vigilante de medianoche sonrió y retrocedió hasta la puerta. No intentó escapar, en cambio, tomó la llave. Y la cerró. No perdamos tiempo, dijo con una sonrisa diabólica. Vos. Oleadas interminables de cemento brotaron de los brazos de Cementos, arremetiendo contra Kao, y acompañando al cemento venía una corriente de sangre afilada, como un río de carámbanos destructivos. Kai levantó la mano, invocando su barrera de oxígeno, pero algo extraño ocurrió, el escudo no apareció. ¡Ban! El cemento y la sangre explotaron contra la pared, casi envolviendo a Cal en el desastre. Había saltado justo a tiempo, pero al elevarse en el aire, una masa de lianas retorcidas estalló contra su espalda, lanzándolo al suelo. Sintió como si su cuerpo entero se hubiera incendiado, cada parte de él ardía y su piel se llenó de moretones por ese solo golpe. Los héroes no se apresuraron, sino que se reagruparon, rodeándolo como una manada de hienas hambrientas. Pensé que el don de Aizaba sería ineficaz contra mí, ya que fue renombrado como talento. Parece que estaba equivocado. Al final del día, los dones seguían siendo dones. Kail se puso de pie y crujió los dedos, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Sus dones copiados podían ser inútiles ante Aizaba, pero una cosa era segura. Todas sus habilidades vampíricas, desde sus sentidos hasta la manipulación de la sangre, no eran dones. Venían de un lugar más allá de este mundo. Ectoplasma avanzó, su capa larga ondeando a los lados mientras fijaba la vista en Kao. Entonces activó su don, más de 30 clones suyos rodearon a Kao, cada uno con una sonrisa torcida mientras se acercaban lentamente. «Ríndete ahora», dijeron al unísono, sus voces formando un eco macabro. «Ríndete y no tendremos que hacerte daño». Kail rió y pasó una mano por su rostro. ¿Hacerme daño? Vos. Desapareció, apareciendo justo frente a Aizaba, sus ojos rojos brillando con una furia descontrolada. ¿Qué demonios?, pensó Kamui, con los ojos abiertos de par en par. La mandíbula de Cementos cayó. ¿Cómo lo hizo? Es rápido, pensó Aizaba mientras intentaba retroceder. Pero antes de que pudiera moverse, Kao lo tomó del brazo y lo atrajo hacia sí, su rodilla encontrando su rostro. ¡Crack! La cabeza de Aizaba se echó hacia atrás, la sangre brotando de su nariz mientras caía inconsciente. Kail se limpió la rodilla ensangrentada y los miró con frialdad. No se equivoquen, dijo, con voz helada. No soy yo quien está acorralado. Van. El cemento y la sangre lo golpearon de lleno, la explosión resonante de los ataques generando una onda expansiva que recorrió todo el pasillo. Las ventanas estallaron, y fragmentos de cemento endurecido y sangre helada se esparcieron por el suelo. El héroe de la sangre sudaba, exhausto por la cantidad que había usado, mientras Cementos observaba el punto de impacto con los ojos entrecerrados. Cuando el polvo se disipó, retrocedieron horrorizados. Kail estaba de pie en el centro del caos, una sonrisa divertida en el rostro.
El cemento y la sangre se habían detenido justo frente a él, enroscándose alrededor de lo que parecía ser una fuerza invisible de aire condensado. Cail dio un paso adelante y desapareció una vez más. Esta vez, apareció justo frente a Ectoplasm, su mano cerrándose sobre su cabeza. ¿No crees que te verías bien en una camiseta?, murmuró con una risa oscura. Entonces apretó y la materia oscura se filtró entre sus dedos cuando la cabeza de Ectoplasm estalló en pedazos. Capítulo 66. El desastre viste de negro, 4. Cuando la cabeza del clon estalló, los demás dieron un paso atrás, apretando los dientes mientras miraban a Cao. Cail se giró lentamente hacia ellos y luego se movió, su cuerpo se volvió un borrón mientras cortaba su centro. A medida que saltaba de clon en clon, su mano se movía como el hacha de un verdugo, destrozándolos en pedazos. El primer clon lanzó un débil puñetazo en su dirección. Cail ni siquiera se molestó en esquivarlo, recibió el golpe y partió al clon de arriba abajo. Luego giró sobre sí mismo, sus botas chirriando mientras se enfrentaba a 4 clones que se lanzaban hacia él. Sus pies los alcanzaron antes de que pudieran tocarlo, su talón se incrustó en sus costados. En cuanto el golpe impactó, los clones explotaron, habiendo superado su umbral de daño. Justo cuando Cal iba a cortar al siguiente grupo, el héroe de la sangre ya estaba frente a él, su puño cubierto de afiladas púas de sangre volando directo hacia su rostro. Ark lanzó un grito de batalla, solo para congelarse, sus ojos abriéndose con horror. Su puño se había detenido a centímetros del rostro de Cao. La sangre se había licuado y ahora flotaba lentamente alrededor de sus brazos, apretándose como un tornillo de presión. Imposible. Cail se inclinó un poco más cerca, mientras el héroe contenía un grito al sentir la presión de la sangre cortándole la circulación. Yo soy lo imposible. Maldita sea, qué frase tan vergonzosa fue esa. Screech. Cao torció su cuerpo cuando una enorme enredadera de madera pasó rozándolo, haciendo que su cabello se elevara al chocar contra el suelo y dejar una profunda marca en el piso. Separándose del héroe de la sangre con una patada bien colocada en el plexo solar, Cao se giró para enfrentar a su atacante. Kamui Woods ya estaba a pocos pasos de él. Sus brazos se habían transformado, uno era ahora una larga espada de madera y el otro un martillo de guerra diseñado para aplastar huesos. Cail chasqueó los dedos, enviando la sangre directo a sus ojos, cegándolo. Perdió la compostura, el impulso de su ataque se desvaneció. Justo cuando alcanzó a Cao, este saltó, girando su cuerpo para lanzar una patada giratoria que dobló a Kamui como una tabla. Como un muñeco, salió volando hacia el otro lado del salón, su cuerpo incrustándose en la pared. Cail se sacudió el polvo de los brazos y se volvió hacia los 2 héroes restantes. ¿Qué fue lo que dijiste, Ectoplasm? Dio un paso adelante, una energía calamitosa formándose en su mano derecha. Ah, sí, ríndete ahora y no te haremos daño. Ahora permíteme hacerte una oferta, dime quién planeó esto, y te dejaré respirar por la nariz un día más. ¿Cómo puede ser tan poderoso?, pensó Cementos, el sudor corriendo por su rostro. No había héroe ni villano de este nivel en su base de datos. ¿Cómo era posible que simplemente hubiera aparecido? Como si hubiera surgido de la nada. Las personas a las que acababa de derrotar fácilmente eran héroes de élite, ejemplos a seguir, y aún así los había despachado como si nada. Tragó saliva y levantó las manos, preparado para lanzar otra oleada de cemento. No puedo dejar que este hombre salga de esta sala. Caí ladeó la cabeza. Supongo que eso es un no. Muy bien, entonces. TZZZZ.
La energía en su mano se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. Miró hacia un costado, con una expresión molesta cuando sus ojos carmesí se cruzaron con los orbes encendidos de Aizaba. Debo admitirlo, eres bastante resistente. Aizaba se levantó, sosteniéndose la nariz mientras expulsaba sangre por las fosas nasales. Si quieres a mis estudiantes, tendrás que pasar por encima de mí. No seas así, solo quiero una probadita, dijo Cao, lamiéndose los labios. El rostro de Aizaba se endureció, su mandíbula apretada. Ni lo sueñes. La bufanda alrededor de su cuello comenzó a girar, moviéndose como si tuviera vida propia, su movimiento característico. Rustle. Al otro lado de la sala, Kamioi se sacudió los escombros del cuerpo. Tropezó un poco antes de caer de rodillas, apoyándose con una mano. Sacudió la cabeza y se levantó, la ira ardiendo en sus ojos. Kail aplaudió con burla mientras los héroes lo rodeaban. Comencemos la segunda ronda. Esta vez, los héroes fueron mucho más feroces. Ahora que habían visto la verdadera magnitud de sus habilidades, luchaban como si sus vidas dependieran de ello. La bufanda de Aizaba voló directo hacia su rostro, intentando envolverle el cuello, pero Cao la cortó en dos con los dedos. Más fibras se lanzaron, Aizaba disparándolas con precisión perfecta, sus ojos inyectados en sangre mientras peleaba. Kail se agachó bajo la primera, esquivó la segunda y tomó la última, usándola para atraer a Aizaba hacia él. Pero Aizaba no caería dos veces en la misma trampa, cortó la bufanda y lanzó más, esta vez hacia sus piernas. No está mal, murmuró Cao, dando un paso atrás justo antes de hacer una voltereta mientras una ola de cemento pasaba bajo él. Antes de aterrizar, una lluvia de afiladas estacas de madera voló hacia él, algunas cortándole la piel y sacándole sangre. Pero durante toda la pelea, la sonrisa nunca abandonó el rostro de Cao. Rompió una de las estacas con el codo y tomó el trozo roto, lanzándose al otro lado del salón. Y sin embargo, debajo de él, una docena de clones se unieron, fusionándose para formar uno más grande, con un enorme puño dirigiéndose hacia él. Aún en el aire, Cao giró, localizando al verdadero ectoplasma al otro lado de la sala. Tensó los músculos, echó el brazo hacia atrás y, con un soplido, lanzó el trozo de madera como un proyectil. Ectoplasm no pudo esquivarlo ni bloquearlo, y el impacto explotó en su hombro, lanzándolo contra la pared. Todos los clones se desintegraron de inmediato y Cal aterrizó suavemente en el suelo. Uno menos, 3 por derrotar. Pero justo cuando dio su primer paso adelante, la ventana a su lado estalló, un par de alas rojas batiendo en el aire mientras una espada se abalanzaba directo a su cuello. Capítulo 67, El desastre viste de negro, 5. La espada de Hawks apareció en un destello, la afilada pluma roja avanzando directo al cuello de Cao. El polvo aún giraba alrededor del cuerpo de Hawks, los fragmentos de vidrio ni siquiera habían tocado el suelo cuando lanzó su ataque. Un golpe tan repentino que Cal apenas tuvo tiempo de reaccionar. Aún así, gracias a su velocidad superior, logró inclinarse hacia atrás justo a tiempo, la hoja rozándole la piel del cuello. Hawks continuó su ofensiva, su espada moviéndose tan rápido que creó una tormenta de cortes devastadores, pero Cal esquivó cada uno de sus golpes. Kail se inclinó hacia un lado mientras la espada cruzaba su visión, silbando en el aire. Hawks recuperó su impulso, girando para atacar con toda la fuerza de su cuerpo. El aire pareció partirse. Y el tiempo pareció detenerse cuando la espada de Hawks descendió, cargando una pura e inmaculada intención asesina. Clank. Rojo contra rojo,
espada contra espada, cuando Cao devolvió el golpe con una hoja formada de sangre. Kail sonrió. ¿Volvemos a la Edad Media? Aux devolvió la sonrisa. ¿Podrás seguirme el ritmo? SHKKKK. Ambos se lanzaron al combate, danzando de un extremo al otro del pasillo, el sonoro eco de sus espadas chocando resonando por todo el lugar. Es rápido, pensó Cao. Había esperado que Hawks fuera un oponente fácil, pero para su sorpresa, era realmente hábil con la espada. Cao nunca había sostenido una hoja en su vida, así que debía compensar su falta de técnica con pura velocidad. La espada de Hawks pasó rozando su rostro, a solo unos centímetros de alcanzar sus ojos. Kail sonrió. Si quisiera, podría derrotar fácilmente a Hawks con su fuerza sobrehumana, abrumarlo con su velocidad o incluso inmovilizarlo con manipulación de sangre. Pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Aún tenía algo de tiempo antes de que terminara el siguiente combate, así que decidió disfrutar mientras pudiera. Aux apretó los dientes cuando la espada de Cao le abrió el hombro, rasgando su piel. La sangre empapó su ropa, y cada movimiento hacía que el tejido rozara la herida, provocándole un dolor constante y molesto. ¿Cómo puede ser tan fuerte?, pensó Hawks mientras continuaba luchando, los brazos ardiéndole de agotamiento. Por la forma en que peleaba, Hawks podía notar que Cao era lo bastante poderoso como para enfrentarse en igualdad de condiciones con los tres héroes principales. Por eso me dieron esta misión. La mirada de Hawks se ensombreció cuando Cao bloqueó otro de sus ataques, empujándolo hacia atrás. Normalmente, los vigilantes eran capturados y reformados como héroes si demostraban ser valiosos. Por eso resultaba extraño que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes hubiera decidido eliminarlo sin más. Según ellos, era demasiado peligroso para dejarlo con vida. La misión de Hawks era simple: eliminar al vigilante de medianoche a toda costa. Fue una decisión dura. Ni siquiera habían confirmado si estaba relacionado con All for One, y aún así actuaron con tanta precipitación. Ahora Hawks entendía por qué. Este hombre algún día podría desafiar a All Might. ¡Bam! Ambos combatientes se separaron, moviéndose en direcciones opuestas. Aux extendió sus alas, las majestuosas plumas desplegándose a su alrededor. Adiós. Vos. Docenas de plumas se dispararon de sus alas como balas, cada una con un filo mortal que se lanzó directo hacia el vigilante. Kail suspiró. ¿Así que ya terminamos el juego? Intentó saltar hacia atrás, solo para darse cuenta de que sus piernas habían sido atrapadas por cementos. Luego, la bufanda de Aizaba se enrolló en sus brazos, inmovilizándolos, seguida de resistentes enredaderas de madera que lo ataron con fuerza. Bueno, maldición. Kail sintió su piel arder con el contacto de las ataduras, su fuerza drenándose poco a poco. Y entonces llegó la tormenta, docenas de plumas se abalanzaron sobre él. Boom. Tac tac bang. Uno de los robots explotó de repente, iluminando la habitación oscura mientras Mirko lo atravesaba con una poderosa patada. Sino, que se había escondido detrás del robot, gruñó cuando la onda expansiva lo golpeó, haciendo que su cuerpo rebotara varias veces antes de detenerse. El cuerpo de Mirko despedía humo oscuro mientras emergía del fuego, una amplia sonrisa pintada en su rostro. ¿Vamos, cuánto más vas a seguir ocultando tus poderes? Pelea en serio, maldita sea.
Antes de que Sino pudiera levantarse, ella ya estaba frente a él, los muslos tensos, las venas marcándose antes de liberar el golpe, los músculos retrocediendo como una resortera. ¡Bam! El cuerpo de Sino se hundió por el impacto, volando hacia atrás y estrellándose contra la pared al otro extremo de la sala. Pedazos de cemento cayeron junto con polvo mientras se abría paso entre el hueco que había dejado su propio cuerpo. Esto se está volviendo agotador, pensó mientras se estiraba la espalda. Esta mujer es una maníaca de la pelea. Mirko avanzaba lentamente hacia él, una sonrisa fiera en el rostro mientras hacía crujir los puños. Será mejor que esquives o podrías morir. Se agachó, una mano apoyada en el suelo y la otra extendida hacia atrás, y luego saltó, su cuerpo silbando por el aire como un proyectil. Pero justo antes, un destello de electricidad recorrió el cuerpo de Sino, y al otro extremo de la habitación, su bastón se estremeció. Hasta que voló directo a sus manos. Mirko giró en el aire, preparando una devastadora patada descendente, mientras Sino retrocedía un pie, el bastón firmemente sujeto entre sus brazos. Giró el arma, la electricidad púrpura intensificándose, y cuando Mirko llegó hasta él, golpeó. ¡Boom! El pie de Mirko chocó contra el bastón con una explosión que desató una onda expansiva, haciendo vibrar toda la sala. El viento los envolvió, el bastón chispeando bajo la presión del impacto. Pero entonces, una oleada de electricidad surgió del bastón, envolviendo a Mirko en un resplandor cegador. Earjechech contuvo el grito mientras las corrientes invadían su cuerpo, encendiendo cada nervio y enviando señales de alarma a su cerebro. Luego, Sino redujo la intensidad de la corriente, dejándola caer, antes de sujetar el bastón con ambas manos y golpearla como un experto jugador de golf, siendo ella la pelota. Esta vez, fue Mirko quien se estrelló contra una pared, y el golpe fue mucho más doloroso. Su visión comenzó a nublarse mientras observaba a Sino. Había luchado bien, había resistido tanto, y aún así. No es suficiente. Se impulsó fuera del muro, aterrizando sobre pies temblorosos, limpiando la sangre de sus labios. Bastardo rió débilmente. Eso casi dolió. Capítulo 68. El desastre viste de negro, 6. Docenas de plumas se lanzaron directamente hacia Cao, algunas desgarrando el suelo y levantando polvo al incrustarse en el piso, y aún así, Hawks no había terminado. Cada pluma que cumplía su función volvía a alzarse en el aire, empapada en sangre, para regresar al caos sangriento, hundirse más y continuar el ciclo. Pronto, el polvo se volvió una neblina carmesí que envolvió la habitación en un espeso olor a hierro. Hawks. Basta ya, gritó Aizaba, sujetándolo del brazo. La mirada de Hawks se agudizó mientras observaba la bruma. ¿Lo atrapé? Todos lo miraban con nerviosa expectación, esperando ver a un hombre destrozado y ensangrentado. Pero lo que vieron fue un tirón. Kamui Wells fue arrastrado repentinamente hacia la neblina, jalado por las mismas enredaderas con las que había intentado sujetar al vigilante. Woods, gritó uno de los héroes al intentar alcanzarlo, pero sus manos se cerraron en el aire, y Kamui fue tragado por la bruma sangrienta. Los ojos de Hawks se abrieron de par en par. Sigue consciente. Atrapen. Ah. Un grito desgarrador los paralizó. Que un héroe del nivel de Kamui gritara así de terror. Por primera vez desde que la batalla comenzó, los héroes retrocedieron un paso en lugar de avanzar. Clac. Una figura salió despedida de la neblina, rebotando por el suelo hasta detenerse a sus pies. Kamui.
Mientras Aizaba mantenía su vista fija en el hombre, preparado para borrar su don en cuanto hiciera un movimiento, Cementos se agachó para revisarlo. Su estado era terrible, su casco agrietado por un golpe brutal, su cuerpo lleno de quemaduras y marcas de un castigo extremo. Es un monstruo, pensó Cementos con el corazón temblando. Afortunadamente, Kamui seguía con vida, aunque apenas. Voz. Una fuerte ráfaga de viento disipó la neblina, salpicando la sangre por las paredes y tiñendo la habitación de rojo. Cao dio un paso al frente, frunciendo el ceño mientras miraba a Hawks. Tú me gusta tu determinación. Matar solo si es absolutamente necesario, ¿verdad? Kyle recordaba claramente cómo Hawks había matado en 2 ocasiones cuando un enemigo era demasiado peligroso. Fue uno de los momentos decisivos en el anime, el que puso en marcha los planes de la Liga de Villanos. Una decisión excelente, una con la que Kao coincidía plenamente. Hawks era un realista, no un héroe delirante cegado por ideales, sino alguien que entendía los hechos fríos y duros. Peligroso, inteligente e increíblemente astuto. Kyle exhaló y crujió su cuello para liberar la tensión. Sería bueno tenerlo de mi lado. Pero aún no era el momento. Cuando los 3 héroes salieron del estupor, se lanzaron contra él para abrumarlo con su número. Los ojos de Aizaba estaban irritados, su bufanda ondeando al frente, la espada de Hawks silbaba con precisión letal, y una pared de cemento se alzaba detrás de Kao, a punto de sepultarlo. Pero justo cuando todos se abalanzaron, Kao sonrió. Dime, Hawks, ¿lo hice tan bien como tú? ¿Qué quiere decir con eso?, pensó Hawks, girando sobre sí mismo, pero ya era tarde. La sangre que cubría las paredes se había condensado en miles de pequeñas esferas. Hawks volvió la mirada hacia Kao justo cuando éste murmuró. Van. Boom. Las esferas dispararon como perdigones, impactando los cuerpos de los héroes profesionales, rompiendo huesos y desgarrando músculos. Cuando el ataque cesó, todos cayeron al suelo con estrépito. Kyle exhaló un suspiro y se alejó del desastre. Tras la batalla, Kao se tomó un momento para recuperar el aliento antes de dirigirse a la puerta de la enfermería. Antes de abrirla, usó geolocalización, pero de inmediato sintió un vacío dentro de su cuerpo. ¿Habré sobrecargado mi energía? Siempre se había preguntado para qué servía exactamente esa estadística, ahora comprendía que dependía del uso de sus habilidades. Tendré que conservarla más en el futuro. Como no era de noche, no podía disfrutar de su ventaja de estadísticas duplicadas. Aún así, el breve uso de geolocalización bastó para ver lo que había tras la puerta. Era imposible que los estudiantes no hubieran oído su batalla contra los maestros. Ahora todos estaban reunidos del otro lado, con sus dones activos, esperando su llegada. Cal esperó unos segundos, dejando que el nerviosismo creciera, y justo cuando parecía que no entraría, dio una patada que reventó las bisagras de la puerta. El metal voló y cayó encima de uno de los estudiantes. El primero que vio fue a Iida, lanzándose hacia él con la pierna lista para un golpe potente. Pero estaba herido. Todos lo estaban. Incluso Kaminari, con su cuerpo chispeando de electricidad, sabía que no tenía oportunidad contra quien había derrotado a todos sus profesores. Le bastaron menos de 5 minutos para dejar inconscientes a todos los estudiantes, incluida la enfermera. Entonces tomó al primer estudiante y, con una sonrisa, hundió sus colmillos en su cuello. Extracción de don exitosa. Nueva habilidad obtenida. Electrificación.
Extracción de don exitosa. Nueva habilidad obtenida. Endurecimiento. Extracción de don exitosa. Nueva habilidad obtenida. Hipnosis. Felicidades, misión completada. Has obtenido 20 puntos de estadística. Caí limpió la sangre de sus labios y suspiró satisfecho. Había conseguido todos los dones que quería, excepto uno. La chica invisible. Bueno, era natural. Se dio vuelta para irse, pero entonces escuchó un leve movimiento al costado del cuarto, casi imperceptible. Cail se detuvo y agudizó el oído. Podía oír las respiraciones lentas de los estudiantes dormidos, y luego algo más. En un parpadeo apareció detrás de una de las camas, sonriendo hacia el espacio vacío frente a él. ¡Eik! Gritó una vocecita aguda, mientras dos manos enguantadas se agitaban en el aire con terror. Te encontré. Bien, hora de conseguir ese don. Cail se inclinó para atraparla, pero al tocarla, apartó la mano de inmediato. Estás completamente desnuda, ¿verdad? Silencio. Y luego, con voz dulce y tímida. MMMHM. Cail la miró con una expresión muerta. Pequeña pervertida. No soy una pervertida, respondió, tan avergonzada que por un instante olvidó su situación. Oh, así que puedes hablar con oraciones completas, dijo Cao con tono burlón. La chica invisible gruñó, moviendo sus guantes hacia su cuerpo, claramente cruzando los brazos sobre el pecho. Sobre su pecho desnudo pensó Cao con resignación. Podría simplemente atraparla. Era una opción, pero aunque había irrumpido en la academia y cometido varios grados de agresión, no estaba dispuesto a cometer ese tipo de agresión. Suspiró y se inclinó, observando el espacio vacío. ¿Quién diría que ser una pervertida sin ropa le salvaría hoy? Veamos, debería estar por aquí. Tuac. Antes de que pudiera huir, Cao la golpeó suavemente en la cabeza, lo justo para dejarla inconsciente sin lastimarla. Luego se dirigió a hacer una rápida visita a los héroes profesionales que había derrotado. Capítulo 69, Error 1. Nombre, Ao. Título, Señor de la Sangre. Clase, Vampiro Ancestral. Habilidades, drenar, después del anochecer, pasiva, manipulación de sangre, lujuria de sangre, terror primordial, geolocalización, golpe de aura, barrera de viento, aumento muscular, gran sire, electrificación, endurecimiento, lavado cerebral, alas fieras. Invocaciones, sino, Gran Mahamatra. Nivel, 25. Misiones, ninguna. Fuerza, 140. Agilidad, 100. Percepción, 99. Energía, 88. Defensa, 57. Defensa contra madera, 40. Estabilidad de linaje, 100%. Puntos sin asignar, 15. Nivel de hambre, bajo. Sears. Ninguno. Igual a. Al salir de la habitación, Cao se tomó un momento para revisar sus estadísticas. Antes de irse, decidió hacer una parada rápida en la sala manchada de sangre para visitar a los héroes profesionales que había derrotado. Y gracias a eso, obtuvo un nuevo don.
Pero cuando estaba a punto de extraer el don de Eraserhead, Kao recibió una notificación muy molesta. Error, no se puede extraer el don en este momento. Kail arqueó una ceja. ¿Por qué? El cuerpo del anfitrión se acerca a su límite. Para extraer más dones, el anfitrión debe ascender nuevamente. ¿Ascender? ¿Como la última vez? Correcto. Pero mi estabilidad de linaje está al 100%. La última vez hubo una manera clara de ascender, e incluso había recibido una misión para aumentar su estabilidad de linaje. Como no había recibido una nueva misión, Kao pensó que ya se encontraba en la etapa final de su evolución. Parece que estaba equivocado. ¿Por qué no recibí una notificación? ¿Cómo se supone que debo ascender? Para que un Bloodrat ascienda, debe estabilizar su linaje inestable. Pero el anfitrión ahora es un señor de la sangre, que es un señor sin sus súbditos, que es la autoridad sin un ejército. Din. Nueva misión. Título: La corona del Señor. Detalles de la misión: asciende tu linaje creando 5 Sers. Condición especial: los Sers deben ser personas importantes para la trama. Duración: 2 años. Recompensa: ascensión de linaje. Fallo: muerte predestinada. Kail leyó la pantalla, y su mirada se detuvo en la última parte. Muerte predestinada. Sistema: ¿qué significa eso de muerte predestinada? Esta vez el sistema tardó unos segundos en responder, lo cual le pareció extraño. Muerte predestinada. Muerte destinada. Ajuste de línea temporal. Kail frunció el ceño ante esas palabras. Ya podía intuir hacia dónde iba todo eso, y no le gustaba en absoluto. Eres una anomalía en este mundo, y debido a tu influencia, las cosas están avanzando a un ritmo acelerado. La línea temporal ha sido fracturada. Kail dejó que esas palabras se asentaran. El sistema tenía razón, había muchas cosas que no encajaban en el mundo actual. Un ejemplo claro eran los héroes y villanos se estaban volviendo mucho más fuertes de lo que originalmente debían ser. Al principio, era la influencia de los Nomu y de la Liga de Villanos la que causaba ese crecimiento acelerado, pero ahora una fuerza aún mayor se había convertido en catalizador. De forma inconsciente, todos se estaban volviendo más poderosos solo para poder igualarlo. Incluso mi batalla con Hawks fue extraña. Hawks normalmente era un héroe de tipo apoyo o rescate, pero había demostrado habilidades que superaban su nivel actual. Para ajustar la línea temporal de nuevo a la trama principal, el universo deberá corregirse y forzar tu eliminación. La mirada de Kao se oscureció. Para evitarlo, debes ascender a Soberano Oscuro y convertirte en una anomalía, alguien invisible para el supervisor. De lo contrario. Palabra almohadilla acento circunflejo asterisco y arroba. Justo cuando Cal iba a leer la última parte, las palabras se distorsionaron y se desvanecieron. ¿Sistema? Reiniciando. Nombre: Ao. Título: Señor de la Sangre. Clase: Vampiro ancestral. Habilidades: drenar, después del anochecer, pasiva, manipulación de sangre, lujuria de sangre, terror primordial, geolocalización, golpe de aura, barrera de viento, aumento muscular, gran sire, electrificación, endurecimiento, lavado cerebral, alas fieras. Invocaciones: Sino, Gran Mahamatra. Nivel: 25.
Cal abrió los ojos de par en par mientras el sistema empezaba a detallar cada fragmento de información que nunca había pedido. No pedí esto. ¿Qué ibas a decir? ¿Acabas de colapsar? Escaneando base de datos. Última conversación encontrada. Nueva misión. Título: La corona del Señor. Detalles de la misión: asciende tu linaje creando 5 seres. Condición especial: los seres deben ser personas importantes para la trama. Duración: 5 años. Recompensa: ascensión de linaje. Fallo: 70 puntos de estadísticas aleatorios. No. Esa no fue nuestra última. Cail se detuvo en seco al leer la última parte de la notificación. Fallo: 70 puntos de estadísticas aleatorios. ¿Qué demonios? Si toda su conversación no hubiera girado en torno a la consecuencia del fracaso, habría pensado que había leído mal. Después de todo, el sistema nunca se equivocaba. Pero ¿cómo era posible que el castigo hubiera cambiado? ¿Y no eran 2 años, no 5? Algo no está bien. Los ojos de Cao se agudizaron mientras observaba el sistema. Muerte predestinada, ese era el castigo, y ahora lo cambiaron. Alguien se había esforzado por manipular el sistema y hacer parecer que todo estaba en orden. Alguien, o algo, no quería que leyera las últimas palabras del sistema. Detectando ritmo cardíaco anormal. ¿Hay algún problema, anfitrión? Cail permaneció en silencio. En ese momento, ni siquiera estaba seguro de si seguía siendo su sistema o si alguien más lo estaba controlando. Analizando ritmo y patrón cardíaco. Conclusión alcanzada. El anfitrión detecta anomalías en las funciones del sistema. Sugerencia: contactar al ingeniero del sistema, Epiloch 073. Cal exhaló un suspiro de fastidio y se pasó la mano por el cabello. ¿Quién es Epiloch 073? Ya estaba pensando en invocar a Daisy, pero si el sistema tenía un ingeniero asignado, entonces sería la entidad referida como Daisy. ¿Ella es la ingeniera? Cail siempre se había preguntado cuál era el propósito real de Daisy, ya que parecía bastante innecesaria, y ahora finalmente lo comprendía. La invocó mentalmente, y ella apareció sobre su hombro, con chispas doradas formándose mientras se materializaba en el aire. Tenía un trozo de palomita en la boca y lo miró con fastidio mientras masticaba. ¿Qué? Cail le contó todo lo ocurrido en los últimos minutos, sin omitir nada. Daisy parecía sorprendida e incluso se jactó de que algo así era imposible. Pero cuando abrió su propia pestaña de mantenimiento y comenzó a escribir frenéticamente sobre teclas transparentes, su boca quedó abierta. ¿Cómo es posible esto?, susurró, con el ceño fruncido. Sus manos se movieron aún más rápido hasta que de pronto se detuvieron. El sistema no está siendo controlado, pero alguien intentó secuestrarlo. Alguien muy poderoso. Capítulo 70, Error 2. Lo único bueno de lo que Daisy había dicho era que el sistema no había sido secuestrado. Si eso hubiera ocurrido, habría sido difícil confiar en cualquier misión que el sistema le diera, porque muy bien podría ser la entidad manipulándolo hacia un destino incierto. El sistema fue afectado temporalmente, así que la última misión se alteró. Dame un segundo, dijo Daisy, sus manos moviéndose frenéticamente sobre el teclado. Cail suspiró con cansancio. ¿Qué es siquiera el sistema? ¿Quién lo creó?
Siempre había evitado esas preguntas porque estaba seguro de que Daisy nunca respondería. El sistema era una ventaja que nadie más tenía, así que mientras le resultara útil, no le importaba su origen. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Daisy negó con la cabeza, sus ojos aún fijos en la pantalla. Sabes que no puedo decirte eso. Lo imaginaba. Kyle hizo una breve pausa. ¿Puedes arreglarlo? Sí, el sistema no es tan débil como para que lo manipulen fácilmente. Le tomó menos de 5 minutos terminar el mantenimiento y entonces la misión original regresó, aunque esta vez Cal eligió evitar preguntar sobre la penalización por fallar. Ya tenía suficiente información y un camino claro para escapar de ella. Debía hacer crecer su ejército y ascender como el soberano oscuro. El cuerpo de Daisy comenzó a brillar, descomponiéndose en partículas doradas de abajo hacia arriba. Actualizaré la seguridad del sistema. Tomará un tiempo. Kayla sintió mientras la última partícula dorada se desvanecía en la nada. Supongo que terminé aquí. Salió de la habitación y caminó por el pasillo, a punto de buscar un armario para cambiarse de ropa cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Sacó el teléfono, sus ojos carmesí brillando detrás de la máscara dorada mientras lo observaba. ¿Nehire? ¿Por qué me está llamando? Kyle encontró rápidamente un armario, luego presionó un botón en su camisa. En cuanto lo hizo, todo el traje de cuero se desprendió y fue absorbido por una pequeña esfera del tamaño de un huevo. Los artilugios de superhéroes son tan convenientes. Había conseguido eso específicamente para ese día, ya que no podía simplemente llevar una muda de ropa encima. Cuando por fin volvió a su ropa normal, Kao respondió la llamada. Nehire, ¿qué pasa? ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué pregunta eso? Empujó la puerta del armario para que el sonido se escuchara en el teléfono. Acabo de salir del baño. Creo que comí demasiados dulces. La risa de Nehire sonó al otro lado. Bueno, si ya terminaste, encuéntrame en el primer camión de comida. ¿Pasa algo con las bebidas de ahí? ¿O no, nada de eso? Ya terminamos nuestras peleas, así que me preguntaba si querías pasar un rato. Ah, está bien. Ya voy para allá. Kyle colgó la llamada, guardó el teléfono en su bolsillo y salió disparado del lugar, su cuerpo volviéndose un borrón al acelerar. Oh, cierto, casi lo olvido. Mentalmente, recordó a Sino justo antes de abandonar el estadio. Mientras tanto. Van. Los pies de Sino se deslizaron al detenerse, su puño chocando contra los pies de Mirko, sus huesos vibraron por el impacto. Se está volviendo más rápida. La sangre le corría por el costado del rostro, pero Mirko sonreía, sus ojos fijos en él. Apoyó una mano en el suelo y saltó, haciendo que el piso se agrietara bajo sus pies. Su cuerpo se volvió un borrón al rebotar de pared en pared como una bala perdida, girando tan rápido que era difícil seguirla. De pronto apareció justo frente a Sino, ambas piernas cayendo sobre sus hombros con un estruendo ensordecedor. El viento a su alrededor se levantó, una red de grietas se extendió por la habitación. Entre el polvo, el cuerpo de Sino pulsaba con electricidad, su bastón chispeando al contacto con los pies de Mirko. Si no lo hubiera levantado a tiempo, ambos brazos se le habrían roto en ese instante. Nada mal. Vos. Sino giró su lanza, el bastón silbó al cortar el aire, llevando una ola de fuerza mortal.
Mirko saltó hacia atrás tan rápido como pudo, sus ojos abriéndose al sentir el arma rozar su rostro, casi arrancándole los ojos. Había logrado esquivarlo, pero solo el viento del ataque le había dejado la nariz amoratada. En cuanto sus pies tocaron el suelo, volvió a impulsarse como un disco lanzado, el viento rugiendo a su paso. Giró su cuerpo, acumulando impulso antes de lanzar una patada descendente que contenía toda la fuerza que había reunido. Sino cambió de postura, adelantando un pie y retrasando el otro. BZZZZZ. La corriente recorrió sus músculos, su mirada afilándose al observar cada movimiento. Entonces la electricidad estalló, y su bastón cortó el aire para encontrarse con la patada de Mirko. La explosión fue ensordecedora. ¡Boom! La puerta de la habitación voló por los aires con la onda expansiva, los robots de acero gimieron antes de ser lanzados hacia atrás. Mirko sonrió al encontrarse con la mirada impasible de Sino, y luego ambos se separaron. Ahora sí estamos hablando en serio. Pero antes de que Mirko pudiera lanzar otro ataque, Sino desapareció en el aire, dejándola sola entre los restos de lo que alguna vez fue la enfermería. Mirko chasqueó la lengua. Se escapó otra vez. Era igual que la última vez que habían peleado, y aún así sonrió. Fue una buena pelea. Su batalla había destruido por completo la enfermería, ni siquiera los robots de alta tecnología de la UA habían soportado las ondas de choque de sus golpes. Y aún así, Mirko sabía que él no había usado toda su fuerza. Aún se estaba conteniendo. La próxima vez te atraparé. La próxima vez que se encontraran, sería sin duda más fuerte, un poco más experimentada y varias veces más letal. Mientras la adrenalina se desvanecía, a Mirko le costaba incluso caminar, sus músculos resentidos por el esfuerzo extremo. Espero que hayan logrado resolver las cosas por su lado. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Xvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962,
Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P. Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Haase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isao 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartantex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704,
TRBRK 6361, Bill Casas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 versus Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.